Hola amigos, amigas del Portal del Villegas, bienvenidos a esta nueva edición de día miércoles, supongo, ustedes verán. Y voy a iniciarla comentando una utopía política, una utopía política de el anestesista Blumel, que ha regresado con su talante propio de un anestesista después de haber exclamado en un momento realmente insólito de él, de su carácter, acerca de la estupidez humana por estos fulanos que fueron en patota 400 a una fiesta en Maipú. Pero ya ha regresado en su estilo habitual y ha dicho que llegó el momento de atenuar las diferencias entre gobierno y oposición. La oposición tiene de blanco, tiene a Mañalich hace ya 2 semanas y siempre tienen que tener un blanco. Es el material de ahora. Entonces, este no es el momento de la confrontación. Dijo que hay que dejar de lado las legítimas diferencias, son una frase clave y clásica en estos tiempos, ¿no? Lo de las legítimas diferencias, y buscar los puntos de colaboración. Digo que esto es una utopía política, y me voy a explicar. Esta oposición, en verdad, cualquier oposición, no puede vivir si no es confrontando a los que están en el poder. Es la única forma, es su razón de ser incluso. Ocurre en cualquier país del mundo, en algunos grados mayores o menores, con menor o mayor estridencia, con mayor o menor mezquindad, pero ocurre en todas partes. Yo he estado siguiendo, por ejemplo, el tema con más detalle, digamos, que en otras partes del coronavirus en el Reino Unido, y los laboristas no han cesado de todas las semanas de sacar alguna crítica, ya sea que se deba que haya un defecto de la acción del gobierno o que se produjo un hecho negativo que de todas formas se le endosa al gobierno, y emergen a cada momento porque si no desaparecen de la existencia. Y eso pasa también en Estados Unidos, pasa en todos lados. Cambian los grados, cambia la estridencia de la oposición. Porque si no se confrontan, o se quedan callados y desaparecen, o cooperan, y con eso ayudan a su adversario. Y resulta que para los políticos de oposición, como para los políticos en cualquier estado en que se encuentren, ya sea que estén en la oposición, o que en un momento dado estén gobernando, la cuestión principal, primera, segunda, tercera y última, como lo he dicho acá muchas veces, y he contado la historia de la persona que me lo explicó. Para los políticos, lo primero, lo segundo, lo tercero y lo último, la gran vara de medida, el referente, es, abro comillas, la cuestión del poder. Ya se trate de que se está viviendo una guerra, una pandemia, los efectos de un terremoto, el aterrizaje de los extraterrestres, sea lo que sea, los políticos van a asociar eso al tema del poder, es decir, cómo esto que está ocurriendo afecta mis intereses políticos. Y por consiguiente, por lo mismo, si yo coopero con el gobierno en tal o cual cosa y lo ayudo a hacerlo mejor, lo que estoy haciendo es darle crédito al bando político adversario, y yo proporcionalmente lo estoy perdiendo. Estoy perdiendo oportunidades para ganar poder, más poder, obtener poder. Esa variable, esa constante, por lo mismo, está siempre presente en los cálculos de los señores políticos. Entonces, tienen que confrontarse. Y si se trata de una oposición como la que tenemos en Chile, una oposición rabiosamente ideológica, repleta de resentimientos, de rabias y de odios, furiosa por las derrotas que sufrieron en las elecciones presidenciales, furiosos quizás también o incómodos porque se dan cuenta, aunque sea vagamente,
que su fundamento ideológico y valórico se desplomó hace rato, en fin, por los orígenes sociales de muchas de estas personas que vienen de segmentos que han sido preteridos históricamente o que no han obtenido lo que querían, son perdedores mayores o menores, por toda clase de razones. Nuestra oposición es tremendamente confrontacional. Por lo tanto, para nuestra oposición, como para toda oposición, no hay un momento de confrontación. La confrontación es permanente, tiene todos los momentos, ocupa y se despliega todo el tiempo. O si no, esa oposición siente, repito, que pierde oportunidades de ganar cuotas de poder, o por lo menos de rayarle la carrocería al adversario. Y cuando aparecen colaborando, en aquellas instancias que suelen ser más bien un ejercicio de relaciones públicas, cuando aparece, como aparecieron hace una semana, esta señorita o señora del colegio médico, y de repente se surge la palabra, no venimos a echar abajo el gobierno, gracias, por favor, muy agradecido. Y hacen otros gestos y otras marihuanzas cooperativas o de cooperación, es porque en ese momento no tenían otro remedio, porque en ese momento puntual les pareció que era conveniente aparecer como cooperando para ganar justamente más poder en relación a con quien están teóricamente cooperando. Pero eso ocurre además muy puntualmente. Y suele ser además una cooperación puramente fingida. Es teatro, es farsa. Porque si ustedes le preguntan a las personas que aparecieron profusamente en los canales de televisión hace unas 2 o 3 semanas, ¿cuáles son las medidas concretas que usted ha llevado a cabo? ¿Cuáles son las ideas suyas que nadie más había tenido para mejorar tal o cual proceso sanitario? Yo creo que no van a encontrar ustedes una respuesta, porque de lo que se trataba era de hacer teatro, simplemente, un show de cooperación. Y aún como show son escasos. Lo normal es la confrontación desnuda, directa. Así que cuando Blumel llama a que este no es el momento de la confrontación, sino que tenemos que encontrar puntos de colaboración, las pinzas, eso no va a ocurrir. Y en cuanto a las diferencias legítimas, esta es una frase cliché que no tiene ningún valor, que es una soberana estupidez. ¿Por qué se supone que las diferencias han de ser legítimas? ¿Qué quieren decir con que son legítimas? Las diferencias pueden ser entre, por ejemplo, una persona honesta y el deshonesto. ¿Qué tendría de legítimo el deshonesto? ¿Por qué la diferencia entre ser honesto y deshonesto, las diferencias serían equivalentes en legitimidad? ¿Por qué tendría que ser legítima una mala idea? ¿Por qué tendría que ser legítimo un programa de gobierno como las pelotas? ¿Por qué tendría que ser legítima una iniciativa política que va a quizás, como la que hemos visto hace poco, que intenta meter mano y robar finalmente o malgastar y comerse, como ocurrió en otros países, los fondos más grandes que tiene este país como reserva, que son los fondos de pensiones que son de usted? ¿Por qué habría de ser una legítima diferencia el querer meter mano ahí? Esa es otra frase política que no vale nada. El papel en que está escrita no vale nada. Así que no hay legítimas diferencias. Normalmente cuando hay diferencias, una es legítima y las otras no. Es como en una suma. Un resultado es correcto y los demás no. ¿Cómo van a ser todos legítimos? Esto no es un tema de gustos. Las posturas políticas no es una cosa de gustos. En cosas de gustos, y todavía ahí es discutible, uno podría decir, es legítimo que a uno le guste Mozart y al tontón del lado le guste, qué sé yo, ¿cómo se llama? El regatón o raguetón. Es legítimo, en cuestión de gusto no hay nada escrito. Bueno, para mí eso es muy discutible, pero por último es indiferente, no va a venirse el mundo abajo si hay alguien que cree que es lo mismo una cosa que la otra. Pero en política hay cosas que son más legítimas que otras, porque hay ideas que son mejores que otras. Punto. Permítanme, antes de continuar, contarles, a propósito de mi primer bloque comercial, que Inviertanusa.cl, esta empresa de la cual les he hablado, que los lleva a ustedes
virtualmente a Estados Unidos, a hacer inversiones inmobiliarias, a abrir cuenta corriente en bancos norteamericanos. Además de eso, tiene en su poder, para que usted elija lo que quiera, 3.500 franquicias de otras tantas empresas, negocios que están esperando que alguien las adquiera. Además, si usted adquiere una franquicia, pongamos por caso una pequeña cadena de panadería en Baltimore, al usted invertir, usted facilita enormemente el obtener una visa en Estados Unidos de residencia como inversionista. 3.500 franquicias están esperando en invierta en USA.cl, que usted le eche una mirada y escoja la que más le tinca. 3.500. Así que no pierda tiempo. Y recuerden este detergente fantástico. Hoy día estuve usándolo, estaba metiéndolo en lavadora algunas cosas. Lavo Club, gran detergente para la ropa, hipoalergénico, biodegradable, en un contenedor que ustedes ya han visto y están viendo a mi izquierda, de 10 litros, que les dura una enorme cantidad de tiempo. Ni siquiera tiene que ir a buscar otro a un negocio, a un supermercado. Usted llama, se contacta, ahí están los contactos también a mi izquierda con la empresa. Casi todos los contactos son a través de su sitio web, pero hay un par de ciudades con teléfono. Se contacta con ellos, ordena y le van a dejar a la casa el nuevo tanque de 10 litros y llevan el viejo. ¿Qué más facilidades para un excelente lavado, estimados amigos? Y para seguros de salud, para pymes, hay una corredora de seguros que se ha especializado en esas dos cosas. Seguros para las pymes y de salud. Y se llama Booker. Booker. La única condición que piden es que su pyme tenga por lo menos 5 trabajadores. Casi todas las pymes tienen 5 o más trabajadores. Y con eso usted adquiere excelentes planes para cubrir los gastos generados por diagnósticos, por todas las cosas relacionadas con los temas de salud que usted sabe que son complicadas. Siempre hay algún extra que pagar, hubo un examen adicional, siempre pasa algo. Seguros, la corredora de seguros Booker lo cubre completamente con planes para pymes de 5 o más empleados. A propósito de lo mismo, mientras el anestesista predicaba, supongo que con los ojos empañados en lágrimas, esto de que hay que dejar de lado las legítimas diferencias y buscar los puntos de colaboración, como no por Lucho, Mañalich, que tiene otro temperamento, y casi diríamos que está en el otro polo de los temperamentos que el de Blumel, aparentemente, a propósito de las críticas que ha estado recibiendo porfiadamente de todos los majaderos de siempre, dijo: entiendo el interés de dañar. Y solo después de decir eso, dijo algunas palabras corteses sobre la necesidad de colaborar, sumarse al esfuerzo, sabiendo él perfectamente, por supuesto, que nadie aquí se va a sumar, se van a tratar de restar. Y acaso, si acaso se reconoce ya sin ninguna consideración mezquina, tratando de disminuir las cosas, si al caso el día de mañana se reconoce ya oficialmente, con reconocimientos internos, internacionales, que el gobierno lo hizo bien, llegado a ese caso, entonces en ese momento sí que se van a sumar, van a tratar de aparecer en la foto, van a estar dando saltitos como esos niñitos que aparecían en la foto de la revista Estadio Deportiva. Detrás de la foto del jugador había unos cabritos dando saltos, o para la televisión, para salir un décimo de segundo en pantalla. Entonces se van a asomar y van a tratar de insinuar o van a decir directamente que gracias a ellos los planes funcionaron bien. Pero mientras llegue ese día, que quizás no va a llegar muy pronto, ya veremos un poco sobre eso, se resta lo más que se pueda. Porque la cuestión del poder. Así es que yo creo que Mañalich lo sabe perfectamente, Él lo sabe perfectamente. Respecto ahora, ustedes recordarán que se encendió un poquito un tema a raíz de las palabras de una entrevista del señor Mico, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dijo que los jóvenes tienen que entender que también hay deberes y no solo derechos, y se armó una pelotera porque hubo algunos que por estupidez o por mala leche
trataron de proyectar en Mico una intención de relativizar los derechos humanos, cuando claramente él se estaba refiriendo en general a los derechos, sin el apellido humano, que siempre van acompañados en la sociedad de deber. Y sobre esto se armaba un debate y aparecieron un montón de señores y señoras solemnes a dar su opinión para decir básicamente lo que hemos dicho aquí 1.000.000 de veces y que no tiene ninguna gracia decirlo tampoco porque es como sumar 2 más 2, a saber que por necesidad los derechos, que es un concepto que tiene sentido solo dentro de una sociedad, porque uno no tiene derechos si está solo en una isla. Robinson Crusoe no tenía derechos. Derechos supone 2 o más personas que establecen ciertas normas de convivencia que, vistos desde un punto de vista, implican derechos para uno y deberes para el otro y viceversa, porque esto es transitivo, no es unilateral. Entonces, algunos trataron de darle a estos análisis, naturalmente, un sesgo político, un celdo político absolutamente fuera de lugar, y hablaron de la sociedad neoliberal, donde campea el individualismo. Donde campea, o sea, como que es un defecto el individualismo, ¿entienden? Ya está cargada la palabra campea, como quien dice, campean los colgoteros, campean los delincuentes. Campea el individualismo. Supongo que estas personas suponen que es superior una manada de corderos a individuos hechos y derechos que conviven racionalmente en sociedad. Pero en fin, sigamos adelante. Es un guiño político absurdo, eso de la sociedad neoliberal. No hay ninguna sociedad, ya sea neoliberal o de cualquier signo, incluso de cualquier época, en que los derechos no estén asociados a deberes. Está en la naturaleza del asunto. Yo no sé cómo hay gente que no lo entiende. Incluso esto vale para los derechos humanos. Porque fíjese usted que si bien el derecho humano, por ejemplo, a la vida, es un derecho para el que está reclamando ese derecho, o proyectando ese derecho, es absoluto en términos que él no tiene que hacer aparentemente nada por recibir ese derecho, no tiene que cumplir una tarea por recibir ese derecho, la merece por existir. Pero sin embargo, como esto es transitivo, ese derecho a la vida, tan esencial, supone un deber. El deber que aquel que recibe, que disfruta ese derecho, respete también el derecho del otro, del prójimo a la vida. Porque no tendría ninguna gracia que yo reclamo de mi derecho a la vida, nadie me puede tocar porque tengo un derecho a la vida, y yo simplemente me saco una metralleta y empiezo a disparar. Todos los derechos, incluyendo los humanos, suponen, algunas en forma abierta, como cuando hay un contrato, y otras en forma tácita, que hay un deber, una correspondencia, incluyendo los derechos humanos, salvo en el caso de criaturas recién nacidas que por supuesto no están en condiciones de hacer nada. Una guagua tiene derecho a la vida, aunque algunos del mismo sector que hablan mucho de los derechos humanos no tienen ningún problema en los abortos, a propósito de escopeta. Pero una persona con uso de razón, o sea, un sujeto de derecho, necesariamente sus derechos están asociados a deberes. Entiéndase deberes no necesariamente y siempre como tareas que hay que cumplir antes de recibir el derecho, como si fuera un trabajo que recibe un honorario al final del mes. No funciona necesariamente así. Pero tácitamente, si yo reclamo mis derechos humanos más fundamentales, debo respetar los mismos derechos fundamentales del otro, del prójimo. Y por eso que todas las sociedades, sean neoliberales, donde campea el individualismo, sean incluso las sociedades socialistas que tenían un sistema, un código penal y todo lo demás, en toda sociedad, se plantean, junto a los derechos, deberes. Estos deberes toman a veces una forma explícita como deber o toman una forma indirecta. Aparecen como normas, aparecen como leyes, aparecen como éticas, pero están siempre ahí los deberes. Es decir, yo espero que no me estafen, pero entonces yo me debo a la tarea de no estafar a nadie. Yo espero que no me maten, pero entonces yo no tampoco intentaré matar al otro. Así de sencillo.
es por definición así porque los derechos implican una relación social. Y las relaciones sociales, para sostenerse en el tiempo, en un estado de derecho, suponen la equiparidad, suponen el quid pro quo. Yo doy, tú me das. Yo recibo, yo entrego. Ahora, a su vez esas normas, esas leyes, esas éticas incluso, suponen la existencia de una máquina capaz de sancionar, una máquina legal y policial capaz de sancionar, o de lo contrario, todo ese aparato de deberes, normas, de derechos, incluidos los derechos, se derrumba. Y cuando se derrumban, ya no hay derechos propiamente tal, porque reina la ley de la selva, reina la guerra de todos contra todos, el Estado hobbesiano, el Estado que pintó Thomas Hobbes en su libro Leviatán, donde decía que los hombres, era una metáfora, por supuesto no ocurre así de esa manera, los hombres se ponen de acuerdo en entregar, por ejemplo, su poder, su capacidad para emplear fuerza al soberano, que monopoliza el uso de la fuerza, para así resguardarse de estar todo el día cuidándose en la espalda de sus vecinos. El único que puede usar la fuerza, y la puede usar en función de ciertas normas que determinan cuándo usarla y cuándo no, eso hace posible que existan los derechos. Si no existe esa fuerza central, las normas, los derechos, los deberes se desploman por igual, y lo que ahí impera no es el derecho sino la fuerza. El que tiene más fuerza gana, lo cual no es un derecho, es simplemente una situación física, una situación muscular, una cantidad mayor o menor de poder, de letalidad, de tener fuerza letal contra el otro. Eso no es derecho, eso es una correlación de fuerza. Una correlación de fuerza no es un derecho. Incluso el señor Mansuy, que es uno de estos académicos que se puso, un hombre obviamente del sector llamado progresista, se puso de moda y ha salido de experto en varias oportunidades en los medios, reconoce que los derechos existen en una comunidad que directamente o no impone deberes. Entonces es tan evidente, están descubriendo, me van a creer ustedes, todas estas personas que han estado vociferando sobre los derechos de esto y los derechos de más acá, salvo los derechos de las guaguas que uno quiere abortar, por supuesto, esos derechos parece que no importan. Están descubriendo esta cosa tan elemental que en tiempo en que yo era cabro chico la sabía hasta un estudiante de preparatoria cuando estudiábamos educación cívica, que los derechos y los deberes van juntos y que eso se expresan en normas y leyes y que esas normas y leyes las sostiene el Estado mediante la fuerza pública. Todas esas cosas elementales de catecismo básico de educación cívica se están redescubriendo. ¿Qué les parece a ustedes? Déjenme pasar ahora, estimados amigos, a otro bloque que hace posible este programa, por cierto, junto naturalmente con el apoyo de ustedes, los que están en Patreon, en Flow y todo lo demás. Notariospress.cl, ya saben, esta página donde usted prácticamente casi todo el trámite notarial lo hace en un computador en su casa, luego solo tiene que ir a la notaría a recoger el papel, tiene que ir, eso es un trámite que tiene que hacerse, lo que se llama el acto presencial jurídico, firmar ahí, pero ya lo firmó el notario, el papel está listo, así que usted en vez de gastar horas, va a gastar solo minutos. Fuera de eso, esta empresa, notariospress.cl, está facilitando el proceso lamentable, pero necesario últimamente, de despidos masivos, ofreciendo dos modalidades para hacerlo, de acuerdo a si se escoge una notaría o los empleados escogen la que ellos quieren. En fin, usted consulte los detalles en contacto notariospress.cl. Y si quiere vender en un tiempo razonable su propiedad, póngase en manos de G. De todos los corredores que hay en Chile es el más rápido. Hoy en día nadie puede vender instantáneamente, pero vende más rápido que otro. Eso se lo doy por seguro, firmado, estampado. Hayes sabe vender, tiene métodos distintos de venta que otros corredores. Sabe encontrar arrendatarios, sabe tasar su propiedad, punto indispensable, y administrar arriendos. Si usted es un hombre mayor,
como yo, o sea, un anciano vetusto, que tiene arriendo, que tiene departamento, que su ingreso consiste en esos arriendos, pero ya no tiene ánimo de salir a discutir y a pelear con cada arrendatario, entréguele esa tarea a G. Y para problemas legales laborales, I repeat, laborales, GMS Abogados, estimados amigos, estudio dedicado a temas laborales. GMS son Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. Es un estudio que tiene un reconocimiento internacional en esta materia, no estoy inventando, lo pueden ver en sus logos. Se dedican a todos los puntos que ustedes están viendo a mi izquierda, temas laborales en relación a la empresa, en relación a los trabajadores, auditorías laborales a empresa, todas esas cosas relacionadas con relaciones laborales. GMS Abogados. No se ponga en manos de cualquiera. GMS Abogados. Y pasando a otra cosa, estimados amigos. Blumel, nuevamente el anestesista, hizo otra declaración. Urbi et orbi. Amados hermanos, os traigo una como dicen, una grande felicidad cuando anuncian un nuevo papa, ¿no es cierto? Os traigo una gran... Aquí Blumel llamó a los empresarios a cuidar las confianzas, que no hagan cosas un poco feonas como estar repartiendo dividendos a todo chancho. Las mismas empresas en algunos casos que se han acogido a algunos de los planes del gobierno. Ok, no es ilegal, pero aparentemente sería medio feón. Entonces Blumel los llama a cuidar las confianzas. Ok, ahora, ¿las confianzas de quién? Porque depende de quién es el que entrega o no confianza. ¿Okay? Y aquí yo me temo que en nuestro país la desconfianza hacia los empresarios, hacia los ricos, es endémica y rabiosa. Yo desde cabro chico, más de una vez escuché a alguien comentar, si veían a un ricachón, o supuestamente era un ricachón, ya todos son ricachones. Entonces la pregunta era, ¿a quién le robó este? ¿Cómo se hizo rico? Ya con una sospecha, ya que, ¿cómo se, a quién le robó, a quién mató? Mientras en otras partes, en Estados Unidos, por ejemplo, una sociedad donde la gente que le va bien y gana plata, porque inventó algo, porque produjo algo, porque se le ocurrió algo, porque es un Bill Gates, o por último puso una cadena de qué sé yo, de taco, o lo que sea, y está creando riqueza, está creando productos, está dando empleo, la gente lo celebra. Acá es objeto de sospecha. Entonces, ¿a quién? ¿A quién le robó? ¿A quién mató? Y la izquierda vive en esa desconfianza. Y viven en esa desconfianza porque, por una razón muy sencilla, la desconfianza va unida como con una prima hermana que se llama deslegitimidad. Y resulta que para la izquierda el entero sistema de propiedad privada, sistema capitalista, es ilegítimo. Está basado en la iniquidad, en la explotación. Y por consiguiente, ¿qué clase de confianza pueden tener en el explotador? Fíjense ustedes, esto quedó clarísimo ya cuando el movimiento socialista empezaba a adquirir algún vuelo y empezaba a adquirir alguna presencia ideológica. En la primera mitad del siglo XIX, un ideólogo llamado Proudhon, no sé cómo se pronuncia su apellido, Proudhon, digámoslo en castellano, esculpió una frase que se hizo célebre y que retrata, en muy pocas palabras, el sentimiento de las izquierdas hacia el sistema capitalista y la propiedad privada. Dijo este señor Proudhon, la propiedad es un robo. Así de simple. La propiedad privada es necesariamente un robo. Es decir, si usted es propietario de algo, es que se lo robó a alguien. No me refiero, por supuesto, a la escobilla de dientes. Cualquier cosa que tenga que ver especialmente con los medios de producción, con la producción. Usted es un ladrón. Usted mató a alguien. Ahora, ese alguien que tenía algo también era propietario, así que tenemos que asumir que este asesino, este ladrón, le robó a otro ladrón, porque si no, ¿de dónde? ¿De qué propiedad, no propiedad, emergió el primer robo que constituyó la propiedad privada?
había una comunidad pastoril, bucólica, de gente buena, tomados de la mano, y llegaron de repente unos tipos malos a caballo, como en estas películas así que se han dado, de que unas tribus pacíficas y maravillosas, y llegaron unos tipos a caballazo limpio. Bueno, eso es un mito fundacional bastante ridículo. Entonces, ustedes comprenden que una ideología, un movimiento filosófico, político, etcétera, porque siguen pensando lo mismo, que piensa que la propiedad es un robo, la propiedad privada es un robo, un movimiento que ve toda forma de propiedad y el sistema capitalista en su conjunto como ilegítimo, como una máquina de explotación, de pisoteo por parte de una minoría despiadada. ¿Cómo podrían tener confianza con los empresarios? Hagan lo que hagan los empresarios, va a haber desconfianza de ese sector. Si el día de mañana los empresarios decidieran regalar la mitad de su fortuna y repartirla, con lo cual los chilenos recibirían cada uno como 4 lucas, más o menos, 5 lucas, igual se las miraría con sospecha. ¡Ay, la mitad nomás! ¿Por qué no lo vieron todo? ¿Ah? Huevones cochinos, tacaños, mezquinos. Así es que Blumen le está llamando, está pidiéndole a los empresarios que hagan cosas que no van a cambiar nada, su situación relativa en relación a la izquierda y a mucha gente, no solamente de izquierda, que tiene, como ocurre siempre con los que no tienen, envidia. ¿Sí? Es la envidia, el resentimiento elemental, tan simple como eso, señores, hacia el que tiene más que usted. ¿Por qué tiene más que yo? ¿Y qué se cree? ¿A quién le robó? ¿A quién mató? ¿Por qué él ganó el premio? ¿Por qué tiene más plata que yo? ¿Por qué le va bien? ¿Qué se cree ese weón? Esa es la actitud. Así es que, claro, desde el punto de vista de las imágenes, no sé quién se estaría ganando más confianza con los empresarios si estos no hubieran algunas empresas hecho esa repartición de dividendos que por lo demás, dicho sea de paso, forma parte natural de la mecánica de una empresa privada, por repartir dividendos. Si la gente que pone capital, que compra acciones de una empresa, que es parte de una empresa, lo hace no por como hace uno un cheque en el hogar de Cristo, sino por un acto de una dádiva, por amor a la humanidad. Los que tienen inversiones porque quieren ganar una renta. Esa renta se llama dividendo. A lo mejor podrían haber dado menos, pero da lo mismo. No hay manera de, digamos, de que hubiera esto podido, al haberse hecho público, hubiera podido tener mejor imagen. Es imposible. Está en la naturaleza humana, la envidia, el resentimiento. Y especialmente en nuestro país, donde siempre, vuelvo a repetir, por razones históricas de largo aliento que no vamos a examinar aquí, siempre la persona que es propietaria en grande, o sea, no estamos hablando del que tiene simplemente una bicicleta, el que tiene un auto caro, el que tiene una empresa, el que tiene una casa en el barrio alto, ya inmediatamente se convierte en un objeto de sospecha. ¿Sí o no? Es así. Dos anécdotas y una cosa grande. Uno, me llegó una resolución de un juzgado de Santiago, una corte, donde se ventiló el caso de 2 personas que confesos, los reconocieron los hechos, habían toda clase de pruebas, incendiaron una sucursal del Banco del Estado en esos meses donde estaba ¿cómo lo llaman? El estallido social. O sea, 2 delincuentes, 2 incendiarios. ¿Y en qué terminó la condena? 4 años de libertad vigilada. Primera cosa. Segundo, ¿saben cuánto tiempo lleva el proyecto de tramitación del Congreso, el proyecto que lo inició el Frente Amplio para rebajar los sueldos de los honorables? Entre el ir y venir que sí, que no, que hay que reformar. Llevan 6 años en este cuento. Y no se han rebajado un peso mientras tanto. Que no debiera ser este organismo el que fijara los sueldos, que debiera ser otro. Que no debiera ser un 50%, es mucho, hombre, ¿cómo vamos a vivir con solo 7 palos al mes? No, que sea un 30%. Y así en estas discusiones, esto es como el juego de las sillas musicales, llevan 6 años. Juzguen ustedes como quieran, en una de esas va a terminar saliendo la ley. Llega un momento en que se acaban las sillas, se acaba el juego. Pero se tomaron 6 años. El punto central que quería hacer para terminar esta parte del programa es que se está dando lo que les decía ayer, que la plaga, la epidemia, la pandemia,
va a seguir creciendo, está echando a crecer nuevamente en todas partes por una cuestión meramente de mecánica, digámoslo así, de las leyes de desarrollo de las pandemias independientemente de las políticas que se tomen. Y estamos viendo en Chile un aumento, especialmente en la región metropolitana, de casos detectados por día, un aumento, es cuestión de que vean ustedes, en los medios sale la curva, todos los países salen con una curva ascendente, uno tiene una pendiente más aguda, Chile está un poquito menos aguda, pero en todo se está creciendo y es natural que sí sea por una cuestión elemental. Mientras más grande sea la masa de personas que en un momento dado están contagiados, cosa que se produce por acumulación, eso significa que mayor es la cantidad de iteraciones entre los elementos componentes, entre las personas. Por lo tanto, se producen más contagios, que producen más enfermedades y que eventualmente producen por un determinado porcentaje de muerte, más muerte. Por la misma razón, ustedes van a observar que estos procesos han ido más rápido allí donde hay aglomeraciones más grandes y por lo tanto la densidad de las iteraciones es mayor. La región metropolitana es el lugar más denso de Chile. Hay 6 millones de habitantes o 7, una de las dos cifras. Obviamente que si tenemos una masa mayor, la probabilidad de que los individuos se contacten con otros es mayor. Pero aunque fuera la misma, pongamos que un ciudadano de Santiago se contacta con 10 personas al día, igual que un ciudadano de Pichilemu. Pero resulta que aquí hay más personas que ya tienen esos 10 contactos diarios que en Pichilemu y por lo tanto generan una masa mayor y así sucesivamente. Pero además ocurre que en una zona social más, en un sistema más denso, la cantidad de iteración de contacto es mayor. Probablemente esa persona de Santiago, que no va como en Pichilemu a lo mejor caminando a su pega, sino que va en un micro donde hay otras 60 personas, o se sube al metro y luego está en calles llenas de gente, evidentemente que la cantidad de contactos, cercanías físicas capaces de generar contagios son mucho mayores. Entonces, como eso se va produciendo acumulativamente, el proceso empieza a mostrar signos de aceleración. Y al revés, si ustedes bajan por esa curva al principio, cuando hay menos casos, habiendo menos casos de estos individuos o de estos eventos particulares, cuando hay menos casos en un sistema de iteraciones, cuando hay menos eventos que se producen, por definición hay más espacio para lo que podríamos llamar la contingencia, el azar, el efecto de variables exógenas. En un día, si hay 5 personas en un lugar nomás, en un día a lo mejor se contactan menos y eso produce una diferencia muy grande. Pero cuando hay 5 millones de personas, las diferencias individuales se anulan unas con otras y entonces empiezan a regir con toda su fuerza las leyes de estadística. Las eventualidades particulares se hacen cada vez menos importantes, en otras palabras. Así que no cuesta mucho decir de que la curva va a seguir ascendiendo hasta que llegue al tope que tiene que llegar, siguiendo las mecánicas de las epidemias. Y vamos a ver en los próximos días más contagiados y vamos a ver en los diarios la noticia con un tono de alarma de que hubo más personas que están con respiración artificial, que hubo más muertos. Eso es absolutamente inevitable. A estas alturas es inevitable porque por la misma razón las medidas, las políticas públicas empiezan a tener un efecto relativo menor. Ese es el factor exógeno. Empieza a tener ante el proceso masivo estadístico, empiezan a tener menor peso. Su capacidad causal empieza a disminuir. Así que preparémonos para eso, estimados amigos. Está ocurriendo en todas partes del mundo, como les decía ayer, en todas partes del mundo. En este momento, el Reino Unido tiene más de 26.000 muertos más que Italia. Y vean ustedes las diferencias de las políticas públicas sanitarias que se tomaron entre Italia e Inglaterra. Inglaterra tiene un poquito más, el Reino Unido tiene un poquito más de gente, el 10% más de población. Pero eso no hace diferencia. Son masas grandes, 40, 50, 60 millones de personas. Ahí ya está actuando la fuerza de la estadística, la fuerza de las leyes de desarrollo de las epidemias. Y ahí entonces todas las diferencias que si la cuarentena la empezamos ahora o la terminamos ayer o lo que sea, empiezan a hacerse cada vez más irrelevantes. Por eso los especialistas de verdad, no los alcaldes, dicen no sabemos ni podemos saber hasta que esto termine si había acaso
una política más eficaz que otra. Y yo les digo desde ya que probablemente van a descubrir que no había ni una diferencia entre una política y otra, que el incendio en la pradera se iba a producir igual, sin otra diferencia que la velocidad. Pero el daño total que va a causar esto en términos de cuánta gente se va a contagiar, cuántos de los contagiados van a enfermarse y cuántos de los enfermos van a morir, va a ser muy parecido. Se los doy firmado. Y el libro que les quiero, antes del libro, recuerden, estimados amigos, empresarios y empresarias, que Controller es una firma creada por contadores auditores con 20 años de experiencia para que usted, en las empresas internacionales, para que ustedes optimicen totalmente su área de gestión administrativa. Todo lo que tenga que ver con administración, pagos de salario, cotizaciones, contabilidades, auditoría, todo eso donde siempre está ahí acechando el peligro, los problemas y los daños para la empresa. Controller le optimiza 100% eso. Y tiene planes para empresas pequeñas, medianas y grandes. ¿Tiene usted alguna duda? ¿Quiere saber si le serviría a usted, dadas las características de su empresa? Aquí están los contactos. ¿Qué le cuesta tomar el teléfono o tomar el celular o el computador y contactarse con ellos y explicarles? No le va a costar un centavo. Tampoco le va a costar un centavo entrar a espacioajedrez.com y ver toda la cantidad de servicios que usted o su niño, o su sobrino, o su nieto podría tener si compra esta caja, que trae un muy bonito y muy bien hecho tablero con muy buenas piezas, yo los he probado, y una licencia para aprovechar todos los servicios de espacioajedrez.com. Estimados amigos, el ajedrez es una gran distracción, uno se evade completamente del mundo. Acabo de empatar una partida con un programa ruso que se llama Siberia. Es un programa bastante fuerte, empatamos. Y durante las 2 o 3 horas que estuve jugando ni me acordé que existía la pandemia, ni me acordé del estallido social, ni me acordé de los alienígenas que van a desembarcar dentro de 3 o 4 años más, se los doy firmado. Me olvidé de todo. Haga lo mismo y enseñe a su hijo a jugar ajedrez, métalo en eso, le va a servir muchísimo para su estudio y para su vida profesional. Y finalmente, amigos, aprende inglés. Esa es otra actividad intelectual súper accesible y súper eficiente, productiva. Le cambia la vida saber otro idioma, especialmente si es inglés. Entrenainglés.cl. Entrenainglés.cl. Cursos personalizados online. Entre a entrenainglés.cl y trate de conseguir, si es que quedan algunos cupos, trate de conseguirse rápidamente un curso. Y el libro y el autor que les voy a mencionar hoy día es, para mí, pero ¿quién soy yo? No tengo títulos de ninguna cosa en literatura. Uno de los grandes escritores del siglo XX, un británico llamado Graham Greene. Y yo diría que su novela más poderosa es esta, El poder y la gloria. Es un libro, bueno, maravilloso. Este ejemplar, como tantos que tengo de la literatura, es muy viejo. Y el personaje, no les voy a leer ninguna parte porque no tiene sentido leerle una parte u otra. El protagonista es un sacerdote, si no me equivoco, que está metido en medio de una revuelta, una revolución. Y la lucha espiritual de él, en un momento dado, por defender, sostenerse en el seno de su fe, es realmente maravilloso. Graham Greene era un tipo muy especial, ¿eh? Si ustedes ven fotos de él, es un tipo que en primer lugar no tiene todo ese aire que supuestamente tienen los genios, ese aire de bustos, de mármol, con el pelo al viento. Un tipo que sí que parece empleado de la Contraloría, o sea, un tipo que quitado bulla, con una carita, todo muy... Pero era un tipo realmente brillantísimo. Escribió un montón de novelas muy buenas. Nuestro hombre en La Habana, hicieron una película sobre eso. Algunos libros bastante divertidos. Tenía una costumbre muy curiosa Graham Greene. ¿Quién lo diría? Aparte de hacerle el frasco con bastante devoción, creo que cada cierto tiempo, esto lo leí en alguna parte, estoy seguro que es así, cada cierto tiempo Graham Greene abandonaba su domicilio,
se dirigía a un cierto lugar de la campiña británica, donde había un determinado árbol, se sentaba al pie del árbol, miraba a su alrededor, sacaba del bolsillo un revólver, sacaba la nuez, ponía una bala, hacía rotar la nuez, lo cargaba y se pegaba un tiro. O apretaba el gatillo más bien. Todos, cada cierto tiempo, jugaba a la ruleta rusa. Obviamente nunca la ganó, nunca ganó el premio gordo. Pero parece que después de cada uno de esos ejercicios, que es escalofriante, el hombre salía de ahí con más vitalidad que nunca. Ahora, ¿será una historia verdadera esta? O lo leí en una novela, o lo leí en un cuento, o lo soñé. De repente estoy perdiendo la fe en que esa historia sea cierta porque es aterradora, ¿no? Usted se ha puesto alguna vez en una situación como esa, le aseguro que es aterrador. Graham Greene, El poder y la gloria, un gran libro. De seguro lo van a encontrar, no sé si en esta editorial Literatura Contemporánea Seix Barral, pero de seguro que lo van a encontrar en las librerías. Es uno de los grandes clásicos, como digo, del siglo XX y de todos los siglos que vengan hasta que mientras existan seres humanos que lean buena literatura. Eso sería todo, estimados amigos, y los dejo en la duda acerca de este jueguito de Graham Greene. Averígüenlo, si era cierto o no. Será hasta mañana.